Ah, ahí sí, entonces usted va viendo eso ahí. Ya, les saludo a todos. Vamos a tener un tiempo de oración y, y vamos a estar eh, mm, preparando esta reflexión del día de hoy. Es importante que sepan que la clase de hoy se está grabando. Tengo varios acá hermanos que me han escrito para decirme que están con problemas de corte de luz. Em, Mm, y hay corte de luz. exacto, sí. Entonces esperemos que no sea mayor, pero como la clase se va a estar grabando y luego subiendo, así que eso va a poder estar ayudando un poquito en ese sentido. Vamos a tener un tiempo de oración y nos vamos a disponer a esta clase de este día, ¿ya? Señor, te damos muchas gracias por este día que nos regalas, esta posibilidad también de estar aquí. Pedimos que nos bendigas y aunque hoy día ha sido un día diferente, Señor, en este sentido del clima, yo te pido que ayudes a cada familia, no solo de los que estamos aquí en este día, sino que también a aquellos que puedan estar con alguna situación en este momento. Entiendo, Señor, que esto ya está pasando durante esta noche. Te pido que nos cuides y que nos bendigas también. Y gracias también, Señor, por cada hermana, cada hermano, Señor, que está en este día, Señor. Pedimos que nos bendigas de manera especial, que nos ayudes en lo que tenemos que hacer, Señor, y que tu amor sea de una manera especial con nosotros. Gracias te damos, Señor. Bendíganos por su palabra y guíenos, Señor, en este día. Te glorificamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, miren, algunas instrucciones, saludo a todos los que se han ido integrando ahora, algunas instrucciones referente a eh, el grupo de los que están en WhatsApp se dan cuenta que ya se actualizaron los grupos anteriores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya este grupo de hoy, es más seguramente algunos hermanos que podrían entrar tal vez la próxima clase, ya con ese grupo vamos a estar haciendo ya el grupo final de WhatsApp, donde allí yo voy a estar colocando las tareas, si ustedes tienen preguntas, qué sé yo, porque hasta hoy día estamos enviando los links todavía a todos los grupos, a todos los lugares, pero ya desde, yo creo, la próxima clase se va a establecer el grupo de trabajo donde ya vamos a crear o rearmar nuevamente el grupo de la clase, para que en ese grupo de la clase, que hoy día ya se actualizó, vale decir, se hizo el nuevo grupo, pero para no eliminar a personas, los puse a todos los que estaban allí. Entonces yo ahora me voy a ir fijando quién me falta agregar o quién ya en la segunda clase ya no está presente, entonces para poder ir actualizando ese grupo de modo que podamos ya tener ese grupo de trabajo para todo lo que tiene que ver con la parte que yo sé que a ustedes más les gusta, que tiene que ver con las tareas y eso, para que las puedan ir haciendo a gusto y tranquilamente. ¿Ya? Así que ese grupo va a quedar listito allí, ya yo creo la otra semana ya va a estar casi listo ese grupo de la clase, digámoslo así. Nosotros estamos abordando en esta clase de los días martes, vamos a estar echándole una miradita a lo que se conoce normalmente como el Sermón del Montes. Eh, Ese va a ser nuestro camino durante este tiempo. Básicamente vamos a estar revisando el sermón eh, completo en cuanto a las distintas secciones que tiene. En ese sentido les muestro un poquito
que vendría a ser, este sería más o menos el desarrollo, digámoslo así, de el sermón. Tiene 12, digámoslo así, 12 partes que vamos a tratar de ir revisando. Por ejemplo, el carácter del cristiano, donde parten recién allí las bienaventuranzas, la influencia del cristiano, la justicia del cristiano, eh, la justicia del cristiano, evitar el enojo y la codicia, la fidelidad en el matrimonio y honestidad en el lenguaje, la justicia del cristiano de no entrar en represalias y amor activo, la religión del cristiano, no una religión de tipo hipócrita, sino una religión de tipo real, la oración del cristiano, no mecánica, sino un tipo de oración que le vamos a nombrar como reflexiva, la ambición del cristiano, no la seguridad material, sino el reino de Dios, las relaciones del cristiano con sus hermanos y su padre, las relaciones del cristiano con los falsos profetas y la entrega del cristiano con la elección radical. Ese va a ser nuestro recorrido sobre el Sermón del Monte. Son básicamente 2 capítulos que vamos a estar revisando de la Biblia, lo más eh, que podamos abarcar en este estudio, poder revisarlo lo más claro posible. Dicho eso, entonces vamos a conversar un poquito y quiero que me puedan contar ustedes más o menos, y aquí pueden tener un tiempito para abrir sus micrófonos, qué sé yo, ¿qué saben del Sermón del Monte? A ver, ¿qué manejan del Sermón del Monte? A ver, ¿quién dijo yo? Aquí tienen un tiempito para que ustedes también puedan participar. ¿Qué manejan del Sermón del Monte? A ver, voy preguntando yo. Parece que es más fácil, ¿no? O alguien dijo yo quiero hablar. Pablito, adelante, Pablito. ¿Qué manejas del Sermón del Monte? A ver. Ahora sí, el Sermón del Monte, lo que manejo, algunas ideas que tengo, por ejemplo, el tema de los bienaventurados los pobres, pero los pobres, así como puede ser pobre en espíritu, como dice Cristo, pero sí, sí, será porque ser pobre, pero no sé el contexto mucho. Y lo otro sería lo que son pacificadores, eso que yo manejo un poco. Pero Ya, yo el otro no me acuerdo mucho. ok, ya, algunos conceptos. Bien. ¿Alguien más se acuerda más o menos o tiene algún recuerdo sobre el Sermón del Monte, básicamente, como para saber en qué sentido ustedes ya, porque entiendo que no es un tema nuevo, pero creo que es bueno saber cómo está en ese sentido el manejo del Sermón del Monte. ¿Alguien quiere aportar algo? Sí, contiene enseñanzas, Ya contiene enseñanzas, muy bien, sí, y ya, que comienza justamente en Mateo 5 con las bienaventuranzas. ok, ya estamos ahí. Recordemos que una pregunta que uno podría hacerse así de las introductorias simples, que después lo vamos a ver con mayor claridad cuando hagamos la comparación. Básicamente, ¿dónde se encuentra el Sermón del Monte? En Mateo 5, En Mateo, ¿verdad? en Mateo 5, sí. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ujú. Hay un símil en Lucas. Vamos a ver si realmente ese símil que está en Lucas obedece o no obedece a este tema del Sermón del Monte, si es el mismo, si es otro, lo vamos a estar revisando. Muy bien, entonces tenemos más o menos la ubicación, sabemos más o menos su extensión. Ok, alguien más, uno más, y de ahí ya entramos entonces en materia. Pastor, ¿podría Pastor, hablarse, perdón, yo, antes que hable la hermana, podríamos hablar de estatutos también dentro de las bienaventuranzas? Ya, sí.
creo que hoy nos vamos a adentrar un poquito, porque hoy día es la introducción, y creo que hoy nos vamos a adentrar justamente un poquito en lo que Rosita está mencionando, que tiene que ver con esta idea de ver el Sermón del Monte medio como estatuto. Tiene una razón de ser esa observación que justamente hoy día la tenemos que ver para marcar una diferencia. Gracias, Rosita. Muy bien, ya. Entonces, vamos a entrar a este tema del Sermón del Monte. El libro que uso de referencia para esta clase es un libro que a los que lleguen al final de la clase se los voy a enviar también para que lo tengan. Sí van a ir leyendo algunas porciones del libro que les voy a ir indicando en el grupo, cuando ya se haga el grupo, ¿verdad? Voy a ir asignando algunas porciones de lectura, pero al final de la clase les voy a entregar el libro completo. Es el libro de John Stott, que justamente se llama El Sermón del Monte. Es uno de los libros viejos, digamos, pero que lo aborda con mayor detalle en ese sentido y es por eso que lo estoy tomando como referencia. Ustedes van a ir haciendo algunas lecturas de algunas partes, de algunos capítulos de este libro, de modo que ustedes también puedan ir teniendo información más allá que simplemente de la clase y también que algunas clases van a ser básicamente producto de la lectura, como lo que va a suceder el próximo martes, porque el próximo martes vamos a entrar en el trabajo de acuerdo a su lectura que se las voy a dejar asignada en el día de hoy. No se preocupen, no son largas, porque estoy seleccionando algunas cositas que quiero que ustedes puedan ir leyendo también. Entonces, dicho eso, vamos a avanzar un poquito porque hoy día quiero tratar de darle un poquito de contexto al tema de el Sermón del Monte. Quiero que podamos entender, tratar de ver un poco de eh, qué, qué, qué es lo que, si tuviéramos, por decir así, que entrar a hacer una especie de resumen del Sermón del Monte, o tuviéramos que darle un sentido al Sermón del Monte, eso es lo que yo quiero que hoy día podamos ver para que cada vez que luego entremos a cada uno de los temas, por favor, es muy importante que lo que vamos a ver hoy día siempre quede en la retina cuando entremos a ver ya los temas en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Sermón del Monte es curioso porque efectivamente el Sermón del Monte es tal vez, diría yo, una de las partes, no sé si más conocidas de la enseñanza de Jesús. Eh, Me da la impresión que incluso la gente que no es de iglesia, si usted le dice el Sermón del Monte, va a decir, ah, sí, eso lo dijo Jesús. O sea, ha tenido esa fuerza, este sermón, ha tenido esa fuerza como para ser muy, muy hablado, incluso conocido, pero a la vez este sermón tal vez es uno de los probables temas o palabras de Jesús que es menos comprendida y que muchas veces puede llegar a ser no solamente menos comprendida, sino que podría ser, que es un poco lo que de alguna manera se plantea en el sermón, la menos obedecida. O sea, si bien es cierto, a mucha gente le suena el Sermón del Monte, a mucha gente le llama la atención el Sermón del Monte, gente de la iglesia, yo creo que ha escuchado muchísimas veces algún tema o algo acerca del Sermón del Monte, ¿verdad? Pero no siempre se comprende realmente qué es, para qué es el Sermón del Monte o cómo de alguna manera trabajar el Sermón del Monte para nuestras vidas. Y alguien una vez dijo que de alguna manera el Sermón del Monte es lo más parecido
a un manifiesto, o sea, una forma en la cual Jesús manifiesta su propia descripción y lo que desea finalmente que quienes le estaban siguiendo puedan realmente hacer. Porque ese es el meollo un poco del Sermón del Monte en ese sentido. Vale decir, Jesús dando una serie de instrucciones para quienes le estaban siguiendo, de modo que ellos entendieran qué era lo que Jesús quería que ellos aprendieran, pero lo más importante, qué era lo que de alguna manera Jesús quería que ellos hicieran. Y eso creo que es de mucha importancia. Cuando hablamos del Sermón del Monte, en este caso el escritor lo plantea de esta manera, ¿no? Si se pudiera resumir el tema del Sermón del Monte de la mejor forma en este tiempo que estamos viviendo, se podría perfectamente definir que el Sermón del Monte es el fundamento de la contracultura cristiana. O sea, a ese nivel, el concepto del Sermón del Monte se plantea, es un tema contracultura y que en este caso representa a aquellos que de alguna manera creen que están siguiendo a Jesucristo. Y cuando hablamos de la contracultura cristiana y asociamos el Sermón del Monte como una contracultura cristiana, básicamente como contracultura voy a plantear acá el tema de la idea de una búsqueda de una alternativa de forma de vida a la que se ha establecido en forma normal. En ese sentido se va a plantear el concepto de contracultura, vale decir, es una alternativa que surge de una búsqueda a una alternativa de vida frente a la forma de vida que se está planteando en el caso de, pensemos en cuando fue dicho el Sermón del Monte, piensen en esto, cuando fue dicho el Sermón del Monte, Jesús estaba ya en ese tiempo presentándole a sus seguidores una alternativa de forma de vida. Y esto es muy importante. O sea, cuando nos enfrentamos al Sermón del Monte, pareciera ser que en nosotros sí o sí debería haber esta idea de que hay una alternativa de vida y eso, a eso nos vamos a referir como contracultura, ¿ok? Entonces, desde por lo menos en este estudio y en esto que vamos a estar hablando del Sermón del Monte, cuando nos refiramos al concepto contracultural, nos vamos a centrar principalmente a esta búsqueda de una alternativa en nuestra manera de vivir. Porque eso era. O sea, Jesús reúne a sus discípulos y les comienza a plantear una alternativa de vida distinta a la que se estaba en ese momento llevando adelante por la gente y por los mismos discípulos también. De modo que el Sermón del Monte tiene, a ver, yo diría, tiene una connotación importante porque mueve o debería mover a toda persona que no se siente conforme con los lineamientos que muchas veces la sociedad de hoy, porque pensemos en el tiempo de hoy, está dictando. Entonces, piensen en esto, por favor, porque esto es muy importante establecerlo como principio del Sermón del Monte. Tiene que ver con que Jesús plantea a sus discípulos una especie de contracultura en su momento. Este concepto de contracultura lo vamos a entender como una posibilidad o una alternativa
frente a aquellos que de alguna manera no se conformaban a cómo estaba siendo su forma de vida, cómo estaba funcionando la sociedad, cómo estaba funcionando la familia, cómo estaba funcionando todos los ámbitos de ese tiempo. Entonces, allí aparece el Sermón del Monte como este concepto finalmente de una alternativa a una forma de vivir que algunos, y que en este caso Jesús representaba, que no era la que el hombre debería llevar en ese sentido. Entonces, y esto es muy importante porque en ese sentido, cuando ya entremos al sermón y empecemos a desarrollarlo y a estudiarlo, por eso es que requiero que esta primera parte, y la vamos a fundamentar ahora, se comprenda muchísimo. El Sermón del Monte, a todas luces, obedece a una forma de cultura que va en contra de aquella que predominaba en su tiempo, ¿verdad? Y que permitía de alguna manera que las personas que no estaban conforme con lo que se estaba viviendo encontraran una alternativa, y es el Sermón del Monte que de alguna manera comienza en ese sentido a ofrecer, por decir así, la alternativa. Recordemos, aquí hay un punto importante, porque cuando uno estudia la Biblia, lee la Biblia o conoce la Biblia, se va a encontrar con un tema que es esencial en toda la Biblia. Esto uno lo encuentra desde el principio al fin de la Biblia, y básicamente esto es que consiste en que el propósito histórico de Dios era desde el inicio llamar a un pueblo. Los que estuvieron tal vez en el estudio del Antiguo Testamento recordarán, llamar a un pueblo a sí mismo, y que este pueblo tuviera una característica muy particular. Y la característica era de que este pueblo estaba llamado a ser santo. O sea, fíjense por eso, fíjense en eso. Desde el inicio, desde que comenzó Dios a relacionarse con el pueblo de Israel, este llamado que le hace al pueblo es un concepto de vivir de una manera que podríamos definir como una manera diferente. Vamos, vamos a ocupar todavía el concepto de diferente, una manera diferente. Vale decir que de alguna manera este pueblo fuera apartado del mundo, ¿verdad? Fuera apartado de lo que el mundo estaba haciendo, y para comenzar a pertenecerle y obedecerle. Vale decir que el llamado que Dios le hacía en el caso del pueblo de Israel, pensando en el pueblo de Israel, el llamado que Dios le hacía al pueblo de Israel era justamente a tener una identidad distinta a la del resto de las naciones. O sea, en otras palabras, pensando en lo que decíamos anteriormente, a ser capaz de vivir contraculturalmente, ¿verdad? Producto de obedecer a este desafío, a este llamado, en este caso, de cumplir la identidad de quien le estaba llamando. A modo de resumen, digámoslo así, a modo de resumen, ustedes recordarán básicamente que cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, poco después de haberlos rescatado de la esclavitud, porque esto es interesante recordarlo, cuando el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud en Egipto, Dios le entrega unas palabras súper importantes al pueblo, que más o menos dicen así: yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus
estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Y al final siempre Dios añadía esta frase: yo Jehová vuestro Dios. O sea, fíjense, miren, Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud. Cuando lo saca de la esclavitud, les dice algo que es sumamente importante. Yo los voy a liberar no para que anden en las leyes, costumbres o estatutos de los pueblos donde yo los voy a poner, sino que en esos lugares donde yo los voy a poner, ustedes comenzarán a obedecer mis ordenanzas. Y aquí se produce, ¿qué cosa? Se produce el conflicto entre, o el desafío entre que Dios llama al pueblo y los desafía a qué. No deben vivir, guiarse ni sujetarse a la forma en que viven los pueblos cuando yo los lleve pensando, por ejemplo, en Canaán, sino que todo lo contrario. Ustedes pondrán por obra mis estatutos, los guardarán. Y al final Dios añadía una frase muy interesante y decía, y yo Jehová vuestro Dios. O sea, ¿por qué van a hacer esto? ¿Por qué van a ir en contra de la cultura donde van a tener que estar? ¿Por qué van a tener que lidiar con eso? ¿Por qué? Porque yo soy vuestro Dios. Y ustedes de alguna manera, porque esta es la doble idea acá, ¿verdad? Que este llamamiento que Dios le hace a su pueblo, como se puede ver, comenzó y terminó siempre con la afirmación de que Él era su Señor o su Dios, porque era el Dios que había establecido un pacto con ellos y ellos, y esto es muy interesante pensando en el pueblo de Israel, se habían convertido en el pueblo especial de Dios, pero esa capacidad de ser pueblo especial les llamaba a ser diferente a donde ellos iban a ir. En otras palabras, Dios estaba desafiando al pueblo a que cuando llegaran al lugar donde Él los iba a poner, debía marcarse una diferencia entre lo que ellos hacían, entre lo que ellos pensaban, frente a donde finalmente Él los iba a llevar. En otras palabras, tenían que obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Y no dejar, y esto es lo importante que hay que mencionar acá, y no dejar que los dirigieran las normas de aquellos que les rodeaban, porque de alguna manera Dios sabía también que muchas de esas formas de vida al pueblo donde Él los estaba llevando, se estaba finalmente apartando de Dios y estaban en contra. Entonces durante siglos que siguieron el pueblo de Israel, cometió ¿cómo decirlo? A ver, un problema, no calza para ser un pequeño gran problema, sino un gran problema. ¿Y cuál es este? Que ellos se olvidaron del llamado inicial de Dios. ¿Y cuál era el llamado inicial de Dios? Era que tenían que marcar una diferencia al lugar donde Dios los iba a llevar. Aunque en la práctica aún seguían siendo el pueblo de Dios, ¿verdad? Aunque en la práctica Dios seguía estando con ellos, ustedes saben qué hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, lejos de alejarse de ellos, se mezclaron con ellos, ¿verdad? Eh, y viene la triste historia de Samuel, cuando el pueblo de Israel, medio hastiado un poco, le dice al profeta, le dice, nosotros queremos tener un rey, y aquí añade la frase súper compleja
el Antiguo Testamento y ellos dicen, queremos tener un rey y añaden, como todas las naciones. O sea, en otras palabras, Dios les había llamado a vivir de una manera diferente y el pueblo de Israel clamaba porque en vez de ser diferente, ¿qué querían hacer ellos? Ellos querían asemejarse, ser iguales a finalmente a quienes le rodeaban. Lamentablemente sabemos cómo terminó esta historia, porque esta historia termina básicamente con la destrucción primero de Israel, después más o menos 150 años después, con la destrucción de Judá, ¿verdad? ¿Y qué valió todo esto? Valió que el pueblo de Israel finalmente, como no anduvieron en esta idea de Dios de ser diferentes, sino que ellos querían ser iguales, finalmente pasó lo que Dios le había dicho que iba a pasar. Y básicamente entra todo este concepto de la deportación, de naciones comienzan a ser, en este caso Israel, invadidas y llevadas en cautiverio a distintos lugares. O sea, allí hay un resumen y usted dirá, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con el Sermón del Monte? ¿Por qué? Porque ahora quiero que veamos algo muy importante, porque la pregunta que tenemos que hacernos, dicho esto, es entonces, ¿dónde se encuentra el sermón? Y no estoy pensando en ubicación solamente en qué libro, sino ¿qué viene a hacer? ¿A qué viene a responder el sermón del monte? Ah, quiero que veamos, primero, ubiquémoslo en tiempo y espacio. Ya sabemos, lo dijimos al principio, que el sermón del monte se encuentra en el libro de Mateo. No sé si ustedes se recordarán, pero los sinópticos, pensando en Mateo, Marcos y Lucas, cada uno de ellos están escritos a distintas comunidades. Y es curioso porque Mateo fue escrito principalmente para el mundo judío cristiano. O sea, Mateo está lleno de ¿qué? Lleno de judaísmo, absolutamente. Lleno de judaísmo porque estaba escrito para ese grupo de personas. El sermón del monte se encuentra, obviamente, recuerden esto, en el Evangelio de Mateo. Hago el paréntesis, ustedes ya saben que Mateo está escrito para el mundo judío, por lo tanto, todo lo que uno encuentra en Mateo siempre está judaizado, vale decir, toda la enseñanza de Mateo nace desde la idea del judaísmo, desde el pensamiento del judaísmo y se da de alguna manera la vuelta para ver cómo eso que estaba establecido en el Antiguo Testamento, en la ley, se puede transmitir ahora para el mundo cristiano, esta gente que estaba comenzando a conocer a Cristo. También otra cosa que no es menor decirla, porque Jesús arranca de alguna manera su ministerio público con este sermón. Ojo con eso. Si ustedes se dan cuenta, Jesús arma su equipo de trabajo, comienza a recorrer ciertas aldeas, comienza a hablar en distintos lugares, comienza a suceder una serie de acontecimientos milagrosos que hace finalmente que sea imposible que Jesús ya siga en el anonimato y se establece lo que se conoce como el ministerio público, vale decir, donde Jesús ya tiene que comenzar a enfrentar abiertamente su ministerio, pero cuando él inicia esto que se conoce como el ministerio público, es cuando él establece el Sermón del Monte. O sea, en otras palabras, él hace, lo voy a decir de esta manera,
va a iniciar su ministerio, tiene su equipo de colaboradores y les enseña el fundamento a sus colaboradores de lo que él había venido a enseñar y lo que él demandaba y pedía de aquellos que le iban a seguir. Por eso que el Sermón del Monte se encuentra en el inicio del ministerio público de Jesús. Lo voy a decir de esta manera. Jesús hace un rayado de cancha antes de que, o en los momentos iniciales de su ministerio, no para él, sino para aquellos que iban a ser sus más cercanos colaboradores, porque este sermón, ya cuando entremos a revisarlo, ustedes se darán cuenta que es una enseñanza entregada principalmente a aquellos que le estaban siguiendo de más cerca. Entonces, esto se ubica después de su bautismo y la tentación, ¿verdad? Jesús comienza este proceso de enseñanza y aquí es donde establece el Sermón del Monte. O sea, vamos a comenzar, por decir así, a revisar el ministerio público de Jesús. ¿Y qué es lo que él hace en primera instancia? Establece las bases de lo que él había venido a enseñar a través del tema del Sermón del Monte. Él mismo había venido de alguna manera a inaugurar este ministerio público, ¿verdad? Y con él, con esta inauguración, por decir así, del ministerio público de Jesús, se conoce que inicia este nuevo régimen de Dios interrumpiendo en la historia de la humanidad. O sea, cuando ya Jesús establece su ministerio y comienza su ministerio, es ahí donde de alguna manera Dios se mete nuevamente en la historia de la humanidad y se comienza a reescribir una nueva historia en ese sentido. Ahora, ustedes saben que el ministerio de Jesús básicamente comienza con un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. O sea, gran parte de su primera enseñanza, recuerden esto, estamos en el tiempo de los inicios del ministerio de Jesús. Y básicamente toda su primera parte del ministerio público de Jesús lo comienza ayudando o llamando a la gente que le estaba escuchando a un tema de arrepentirse. Y básicamente era este el concepto que Jesús estaba diciendo, porque estaba iniciando su ministerio público. Entonces Jesús comienza a llamar al arrepentimiento. ¿Y por qué había que arrepentirse? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí es donde hay que situar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, entonces, tiene que verse en el contexto en el cual estamos pensando ahora. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Sermón del Monte viene a describir cómo se ve la vida y la comunidad humana cuando se sujeta o se quiere regir bajo el principio de este nuevo reino. Porque recuerden, cuando Jesús inicia su ministerio, dice, arrepiéntanse. ¿Por qué es el llamado a arrepentirse? Porque hay un reino que se está estableciendo, ¿verdad? Hay un reino que se está estableciendo. Y ese reino que se está estableciendo tiene, entre comillas, lo quiero mencionar, tiene una legislación. Y debido a que Jesús estaba haciendo este llamado al arrepentimiento, fundamentando el llamado al arrepentimiento en que se está estableciendo una nueva forma de reino en la tierra, entonces se hace necesario establecer qué cosa, cuáles son las leyes
de este reino que se está, ¿qué cosa? Que se está estableciendo. Entonces, el sermón del monte hace, a nosotros tiene que hacernos hacer esta pregunta en ese sentido. ¿Cómo se ven? O sea, estas normas, estas leyes, como quiera usted llamarle, que de alguna manera representan al reino que está viniendo, porque pienso en esto, Jesús establece su ministerio, cuando él establece su ministerio, comienza a enseñar y llamar a la gente a arrepentirse, y ese arrepentimiento está fundamentado en que está descendiendo una nueva forma de gobierno, un nuevo reino, y la pregunta que uno tendría que hacerse ahí es, ¿y cuáles son las normas de este nuevo reino? ¿O cómo se ven las normas de este nuevo reino? Y la primera cosa que uno tiene que marcar aquí la diferencia es que si uno tuviera que hacerse la pregunta, ya, supongamos que el sermón del monte viene a ser, entre comillas, digo, la legislación de este nuevo reino. Entonces uno dice, ¿qué características tienen esta legislación? ¿Cómo se ven? Y aquí hay un énfasis muy importante que Jesús hace a aquellos que se iban de alguna manera a identificar con este nuevo reino, y es un tema que a ustedes debería eh, hacerles pensar en algo de lo del Antiguo Testamento. Dijimos que en el Antiguo Testamento Dios había llamado al pueblo de Israel para que básicamente vivieran de manera diferente. La mayor palabra en el Antiguo Testamento que uno podría pensar en cuál podría ser la mayor palabra del llamado de Dios en el Antiguo Testamento, pensando en el pueblo de Israel, tenía que ver con que estaban siendo llamados a vivir de manera diferente. Miren, por favor, el versículo principal del Sermón del Monte. Y el versículo principal del Sermón del Monte, que es el 6:8, fíjese cómo dice, no os hagáis pues semejantes ¿a quién? A ellos. Nos hace recordar, o debería al menos hacernos recordar inmediatamente lo que Dios le había dicho ya en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Recuerden que Dios en el Antiguo Testamento le había dicho al pueblo de Israel, no haréis como hacen ellos, sino que tienen que hacer diferente. ¿Y dónde está la diferencia? En este caso, en lo que Dios entrega para vivir, y vamos a llegar a ese punto. El mismo llamado, en otras palabras, y esto, por favor, por eso digo que esta clase es vital, porque cuando ya comencemos a avanzar sobre cada una de las enseñanzas, usted no puede perder de vista la clase de hoy. ¿Por qué? Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Sermón del Monte existe el mismo llamado. ¿Y cuál es el mismo llamado? A ser distintos a la cultura en la cual se vivía, pensando en el Antiguo Testamento, en la tierra de Canaán, pensando en el tiempo de Jesús, al imperio de Roma, que básicamente oprimía a los judíos, al mundo religioso que oprimía a los judíos. Entonces Jesús dice, yo les hago un llamado a vivir de manera diferente.
O sea, en otras palabras, y es por eso que nosotros nos vamos a referir al Sermón del Monte en este estudio como este concepto contracultural, o sea, ser capaces de vivir de alguna manera diferente. Usted dirá, pero pastor, ¿y entonces cómo se hace eso? Bueno, ahí vamos a meternos en el tema de la enseñanza en ese sentido. Entonces, a través de todo el sermón se elabora qué tema principalmente. ¿Saben qué tema? ¿Cómo se va a marcar qué cosa? La diferencia entre ser ciudadano del reino, que era el reino que está, Jesús decía, el reino que está viniendo, ¿verdad? Versus seguir siendo ciudadano de este reino que no, de alguna manera, estaba sujeto a Dios. Entonces, cuando vayamos avanzando en el Sermón del Monte, debemos recordar que mayoritariamente el Sermón del Monte vamos a estar revisando, siempre nos vamos a estar encontrando con esta idea de lo distinto. El carácter de ellos debería ser completamente distinto de aquel en el mundo en que ellos admiraban. Debían brillar, ¿verdad? Como luces en medio de la oscuridad. Su justicia debía ser diferente. Y en ese sentido, cuando comencemos ya a leer y a estudiar el sermón, nos vamos a dar cuenta que no existe un solo párrafo del Sermón del Monte en el cual uno no encuentre dirección entre este permanente contraste entre lo que Dios dice que hay que hacer versus, en este caso, aquellas ideas que no obedecen a la voluntad de Dios. Entonces, el tema fundamental y unitario del Sermón del Monte, todo lo demás uno lo puede ir observando, pero principalmente el tema principal en ese sentido tiene que ver cómo se va a marcar la diferencia de aquellos que se saben viviendo en este nuevo reino versus aquellos que aún no logran despegarse del reino en el cual estamos de alguna manera desarrollándonos hoy día. Por eso es que nos vamos a encontrar y espero que lo puedan ver, espero que lo alcancen a ver, pero a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, miren, solo como botón de muestra, porque después nos vamos a adentrar en cada uno de estos, pero como botón de muestra, miren, los paganos se aman y se saludan entre sí. ¿De dónde es esa ley? Digámoslo así. ¿De dónde es esa ley? De la tierra. Pero en los ciudadanos del reino, y si ustedes se fijan, todo el sermón del monte está haciendo este tema de contrarrestar las leyes del reino natural o del reino en el cual vivimos, contrastándolas con las leyes de la ciudadanía de este reino del cual Jesús decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense, los paganos se aman y se saludan entre sí, y aquí aparece, pero, el pero, ¿qué significa pero? Una opción, un cambio, una diferencia, pero los cristianos deben amar a sus enemigos. Segundo, el estilo de orar de los paganos utiliza vanas repeticiones, pero los cristianos deben orar con la atención humilde de hijos que se dirigen a su Padre que está en los cielos. Luego, cuando entremos a cada una de estas, vamos a profundizar. Lo que quiero que ustedes vean es cómo el Sermón del Monte, en estricto rigor, está estructurado entre lo que se piensa en el mundo versus lo que se debe pensar cuando somos parte de este nuevo reino. El último, los paganos se preocupan por sus propias necesidades materiales, pero
los cristianos deben buscar primero el reino de Dios y su justicia. O sea, ¿qué es en otra parte en ese sentido? Eh, eh, ¿Qué es esto finalmente? Y es por eso que cuando nos enfrentemos al Sermón del Monte, nosotros entonces vamos a decir que el Sermón del Monte es la delineación más completa de alguien que quiera contraculturalmente vivir en medio de este mundo. O sea, si alguien quiere vivir contraculturalmente, y recuerdo pensando en los jóvenes, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes se abrazan estas ideas con mayor fuerza a veces, o por lo menos de una manera distinta, pero es interesante porque el Sermón del Monte nos desafía a que conozcamos cuáles son los lineamientos para poder vivir una contracultura cristiana fundamentada en el Nuevo Testamento, y en ese sentido, y es por eso que quiero y amerita que podamos echarle una miradita a este Sermón del Monte. Entonces, por favor, cosas importantes. El Sermón del Monte entonces pareciera ser una continuidad de lo que vemos en el Antiguo Testamento, donde así como Dios llamaba al pueblo de Israel a vivir de manera diferente, cuando Dios establece su ministerio y inicia su ministerio público, aquellos que llama como colaboradores cercanos, o aquellos que tiene como colaboradores cercanos, lo primero que les da a conocer es este tema de los lineamientos de este nuevo reino, y que finalmente es por eso que nosotros de alguna manera establecemos o pensamos que este es finalmente una enseñanza que se podría llegar a reconocer o establecer como una contracultura cristiana. Dicho eso, entonces, fíjense por favor, aquí hay algunos de los subtemas del Sermón del Monte. Vamos a encontrar los valores de los cristianos, o sea, los valores del mundo cristiano. ¿Son distintos? Claro que son distintos. Vamos a encontrar reglas, normas éticas del reino, piensen en esto, del reino, claro. Vamos a encontrar la forma de cómo se hace nuestra devoción religiosa en el reino. Vamos a ver cómo debería ser la actitud hacia el dinero referente a aquellos ciudadanos del reino. Vamos a ver cómo deberían ser las aspiraciones de nuestro estilo de vida para aquellos que nos consideramos como ciudadanos del reino, y sobre todas las cosas, cómo se relaciona el cristiano con un sinnúmero de elementos a su alrededor cuando se está recordando o viéndose como ciudadano del reino. Entonces, el Sermón del Monte obedece principalmente a dar la estructura fundamental para que aquellos que se saben y se ven como parte de la ciudadanía de este nuevo reino, de una manera podamos comenzar a marcar una diferencia diciendo, por causa de que yo soy ciudadano de este reino, entonces comienzo a observar mi vida, mis acciones, mis pensamientos de acuerdo de alguna manera a lo que se establece en este conjunto de enseñanzas, o como bien decía Rosita, en este conjunto de normas tal vez que uno las podría considerar. Bien, antes que siga, preguntas, reacciones sobre esta primera parte, porque quiero terminar haciendo algo cortito al final. Preguntas. ¿Alguien alguna duda o algún comentario o
alguna observación? ¿Tienen un tiempito acá? ¿Alguien quiere hacer alguna duda, alguna reflexión? ¿No? Bien, continúo entonces. Pablito, dale nomás. Prende tu micrófono. Pastor, sí, ahora sí, pastor, pero ¿qué tiene que ver el tema del dinero? O sea, es como un tema más mundano que todo el mundo se utiliza a nivel global, los dólares, los pesos chilenos, pero no sé cómo, ¿por qué habla del dinero? Eso como yo Allá vamos a no llegar. entiendo. Sí, Allá vamos a llegar. Porque en estas normas de la ciudadanía del reino, y gracias Pablo, porque uno podría pensar en la ciudadanía del reino, ¿importa esto? Sí importa, porque curiosamente está normado o se dice algo sobre ese punto, Pablo. Gracias por la pregunta. ya. Bien, ¿alguna otra duda? Si no, vamos a la primera parte que me interesa ver, porque hoy día solo vamos a ver esta parte que tiene que ver como la corta, muy corta editorial que utiliza el escritor del libro, una muy corta editorial que está solo en 2 versículos. Y esa corta editorial básicamente nos establece en las condiciones, ¿verdad? En qué momento. Entonces llegamos a esta, digámoslo así, que es la introducción editorial del sermón que hace Mateo, muy cortita, pero que hay algunas cosas que hay que observar. Viendo la multitud, recuerden esto, ya saben ustedes por qué había tanta gente. Jesús había ya iniciado, ¿qué cosa? Su ministerio público, y la gente por lo visto estaba llegando de muchos lugares, mucha gente, o sea, la fama de Jesús ya le estaba superando. ¿Y qué dice Mateo? Viendo la multitud, o sea, había tanta gente que Jesús tuvo que subir al monte y sentándose, ¿quiénes vinieron a él? Sus discípulos, y comienza a enseñarles aquí en ese sentido. Puede haber, diría yo, poca duda de que el propósito que Jesús tiene de subir al monte eh, no era básicamente para enseñarle a la multitud, sino que todo apunta aparentemente que Jesús necesitaba un tiempo de estar un poco más a solas. Recuerden, estaba iniciando su ministerio. Jesús no estaba acostumbrado en su primera parte de ministerio a que la gente viniera de la manera en que venía. Por lo tanto, Mateo dice que Jesús, cuando vio que había tanta gente, él se va al monte no para hablarle a la gente, sino que, voy a decir así, arranca un poco al monte, o sea, va hacia un lugar donde los únicos que llegan allí son sus discípulos. O sea, en ese lugar se produce este tema. Sabemos por los pasajes anteriores y por algunos de los sinópticos, ¿verdad? Que mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, incluso algunos habían cruzado el Jordán, habían comenzado a seguir a Jesús por todo lo que estaba haciendo y por todo lo que estaba diciendo. Dijimos también que esto está enmarcado en los primeros meses de su ministerio público, cuando salió a hacer su primer recorrido en Galilea, ¿verdad? Cuando enseñaba en las sinagogas, ¿verdad? Predicaba el reino y hacía algo que creo yo que llamó mucho la atención, por eso había tanta gente acá, y es que en ese tema de enseñar, mucha gente también comenzó a ser sanada de sus enfermedades y de otras situaciones que estaban viviendo. Por lo tanto, la gente comenzó a seguirle y como resultado finalmente, la fama de Jesús explotó. Disculpen que ocupe esta palabra, pero explotó. Y es por eso que se conoce o se establece que Jesús acá ya no puede seguir teniendo un ministerio un tanto anónimo,
y se establece finalmente este concepto del inicio del ministerio de Jesús. No solamente sube al monte tal vez con la intención de descansar, porque recordarán ustedes, o de alguna manera lo que yo les decía en la introducción, porque Mateo está haciendo una relación para gente judía. Y esto a mí me llama la atención. Fíjense, por favor. Ustedes recordarán, los que han leído el Antiguo Testamento, que una vez que el pueblo de Israel salió del pueblo de Egipto como esclavo y comienzan a ir hacia la tierra prometida, sucede un hecho muy importante, el cual es que Dios le entrega la ley a Moisés. ¿Y dónde se la entrega? Se la entrega en un monte. Moisés tiene que subir a un monte. Moisés recibe las leyes en ese monte y luego esas leyes las trae Moisés, aunque saben la historia de lo que sucedió. Moisés trae y baja esas leyes que Dios le entregó en el monte, baja para ser entregadas ahora al pueblo. Todo apunta a que el escritor de Mateo está colocando un énfasis en la editorial del versículo 1 cuando indica que Jesús sube al monte. Y esto es una alocución absolutamente deliberada del escritor del libro de ubicar a Jesús subiendo al monte para establecer qué cosa, lo que decíamos al principio, trazar un paralelo entre Moisés, que recibió la ley en el monte Sinaí, y él mismo que explicó sus consecuencias a sus discípulos en lo que nosotros hoy día conocemos como el sermón de la montaña o el monte de las bienaventuranzas, porque este sermón se conoce de varias maneras. Y es interesante porque el sitio en el cual se menciona que Jesús subió a ver a entregar este sermón a sus seguidores, está ubicado de alguna manera también en relación con este monte Sinaí. O sea, el escritor Mateo pareciera ser que está en su corta editorial, está diciendo algo. En su corta editorial está diciendo, así como fue necesario que cuando el pueblo de Israel se estableció, recibiera las leyes de parte de Dios, este nuevo reino que viene a establecer el Hijo de Dios, Jesucristo, requiere ¿qué cosa? De nuevas normas. ¿Y sabe dónde se dan esas nuevas normas? En un monte, y sube al monte igual que de alguna manera Moisés. Recuerden por favor esto, que cuando Jesús inicia su ministerio público, él establece el inicio del reino de Dios descendiendo a la tierra. O sea, se establece este principio del reinado de Dios. Porque aunque Jesús sabemos obviamente que es mayor que Moisés, y obviamente el mensaje de Jesús y del Evangelio es mayor que el que entregó Moisés, es interesante pensar que escogió como el núcleo a esta idea de el nuevo Israel. Y fíjense por favor, estamos viendo la corta introducción que hace Mateo. Sube al monte para entregar una nueva ley, pero solo a 12. Pero ya no pensando en las tribus de Israel, sino pensando de alguna manera, representando también a un nuevo Israel, que vendría a ser lo que Jesús cuando estaba predicando, arrepentíos, Jesús decía, arrepentíos,
porque viene bajando un nuevo reino que ya no se centra en un pueblo en particular, sino que ahora se va a centrar en todos aquellos que se quieran ser parte de este nuevo reino. Recuerden que cuando Moisés entrega la ley en el monte Sinaí, esas leyes eran única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Cuando Jesucristo, cuando Mateo nos muestra a Jesús subiendo al monte para entregar estas nuevas leyes, por decir así, haciendo un símil con Moisés, es curioso porque ahora ya estas nuevas leyes ya no están restringidas para un pueblo, sino que comienzan a ser dictaminadas para todos aquellos que quieran entrar y ser parte de este nuevo reino. Entonces se establece, o por lo menos así lo vemos, que Mateo, en ese sentido, en su corto editorial, en su corta introducción, está de alguna manera tratando, no explícitamente, a mostrar que Jesús era mayor que Moisés, aunque recordarán los que han leído a Mateo, ese es el gran problema, ¿no? Porque los judíos seguían pensando que los patriarcas eran mayores, que quién era Jesús, ¿verdad? Y pareciera ser que aquí Mateo efectivamente está tratando de hacer un ejercicio de que Jesús es mayor que Moisés, y legítimamente no podemos pretender más que eso en el sermón. O sea, lo que quiero decir con esto es que la sustancia de esta nueva ley entregada por Dios a través de su propio Hijo para establecer o inaugurar este nuevo reino, de alguna manera está presente también en lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, porque era parte de alguna manera del propósito de Dios. Cuando uno avanza en esto, obviamente surgen dos preguntas que son fundamentales responder. En primer lugar, ¿es pertinente el contenido al mundo contemporáneo o está irremediablemente pasado de moda el mensaje del Sermón del Monte? Y la segunda pregunta es, ¿pueden alcanzarse las normas o debemos descartarlas por ser un ideal no práctico en su mayor parte? Porque en la medida que entendemos qué es lo que busca el Sermón del Monte, entendemos que lo principal del Sermón del Monte es establecer una diferencia, establecer una nueva forma, una nueva experiencia. Si alguien lo quiere tomar como el símil de Moisés, Dios está inaugurando este nuevo reino, se hace necesario que se establezcan las leyes de este nuevo reino, pero aquí hay dos preguntas que vamos a tener que hacernos. La primera, ¿hasta dónde este contenido del Sermón del Monte funciona o es aplicable para este mundo el cual estamos viviendo ahora, o es algo absolutamente que está pasado de moda? Y eso nos lleva a hacernos la última pregunta. ¿Se puede alcanzar estas normas o simplemente debemos considerarlas como un ideal de vida para la vida cristiana? Y esas dos preguntas las vamos a responder la próxima clase, porque ustedes tienen una tarea. La primera tarea, pero no se preocupen, porque es una tarea súper fácil. Tarea para la próxima clase: leer completo el Sermón del Monte, desde Mateo 5 del 1 hasta Mateo 7 al 29. Entonces la idea es que ya para la próxima clase entremos de frentón al sermón, y necesito que ustedes ya lo comiencen a leer. No es muy largo, por lo tanto, si lo pueden leer más de una vez, sería genial.
pero como vamos a ir por partes, no se preocupen, pero lo ideal sería que lo puedan ir leyendo ya de manera completa. Y recuerden esto, por favor, que cuando se acerquen al Sermón del Monte, consideren los elementos expuestos en esta clase introductoria, porque bajo ese principio vamos a caminar. El Sermón del Monte como un concepto de contracultura cristiana, marcado principalmente por una solicitud de parte de Dios que, al igual que en el Antiguo Testamento, pareciera ser que en el Nuevo Testamento surge o urge, por decirlo así, de parte de Dios, este concepto de la urgencia o el llamado a vivir de una manera diferente. Consultas, reacciones, preguntas. Bienvenidas entonces y bienvenidos al estudio del Sermón del Monte. Deseo que sea un tiempo muy especial, que pasemos juntitos en este hermoso escrito, difícil en algunos momentos, pero que vamos a tener que al final tener que responder a estas dos preguntas de las cuales terminamos hoy día. ¿Sigue vigente para nosotros hoy? Y esto que vamos a estar estudiando, ¿debemos verlo solamente como el ideal de vida o es practicable? Cuando terminemos el estudio, vamos a volver sobre estas dos preguntas y vamos a tratar de ver cuál es el resultado final de cada uno de nosotros de estas dos preguntas. Bien, la tarea está fácil esta semana, así que no hay problema. Que el Señor les bendiga. Si no hay preguntas ni reacciones, gusto de ver.